8, 9, 10. Nos quedan 10 clases, no tomando, quitando el 20 de octubre, que es jueves, entonces nos quedan 9 clases. Entonces, durante esas 9 clases vamos a dejarles, o sea, durante esas 9 semanas, no son 9 semanas, son 4 semanas, 5 semanas. Durante esas 5 semanas les voy a dejar 5 tareas para que podamos cumplir con los puntos y se les puedan entregar las zonas en la fecha que corresponde, ¿verdad? Que es una semana antes del examen final. Asimismo, comentarles, si no mal se recuerdan, el 6 de octubre tenemos nuestro examen parcial. De acuerdo a las indicaciones, pues el examen parcial se subirá en la plataforma y ahí se quedará por una semana, si no me equivoco. Así es como va a funcionar. Entonces, pues no nos angustiemos, no nos preocupemos. Yo voy a revisar el día de hoy lo de los punteos para que no tengamos ningún problema para poder presentar nuestros trabajos a tiempo. En cuanto a la comprobación, pues sí se presentaron muy pocas en realidad. Si yo me paso a la plataforma, ustedes pueden ver la plataforma. A ver, díganme si pueden ver la plataforma, sí o no. No, No, licenciada. licenciada. O, ¿verdad? Eso significa que solo pueden ver la presentación. Ah, bueno, y si yo estoy en la plataforma, ¿ustedes siguen viendo la presentación? Así es, licenciada. Ay, muchísimas gracias, Alexander. Bueno, entonces, en cuanto a la comprobación de lectura, solo recibí 62, si no me equivoco. Todas las demás no las recibí. Pero bueno, ya está eso también visto. Vamos a continuar trabajando el tema de las independencias y ahora cómo se formaron los estados nacionales. Eso es muy importante, pero para poder comprender cómo se formaron, vamos a hacer un recordatorio de cómo funcionaron o cómo se dieron las luchas por la independencia. Como ustedes se recordarán, en los diferentes, la lucha por las independencias en los diferentes países de Hispanoamérica se dieron por causas externas y causas internas. Entre las causas externas nosotros nos debemos de recordar que una de estas causas fue la ilustración, que es una corriente de pensamiento que pasaba de un pensamiento escolástico basado en las creencias y en las supersticiones a uno racionalista. Esta es una de las causas. Poder dejar de pensar en las creencias y poder ser objetivo y racional en cuanto a lo que realizaba. Otra de las causas, vamos a ver que fue el liberalismo, que fue una corriente aglutinadora que sentó las bases y que además inspiró estos movimientos de independencia. Asimismo, sirvió para instauración y consolidación de los gobiernos y para la reorganización social. Luego vamos a ver que las reformas borbónicas que se fueron creando también fueron parte de estas causas externas, ya que el objetivo primordial de estas reformas borbónicas era modernizar a España e impedir que ésta no se quedara de alguna forma atrasada frente a las otras naciones europeas. Alexander, yo subí 2 lecturas a la plataforma y ahí en la plataforma están. Si no las ven, ustedes me avisan y las revisamos. Porque puede ser que, no creo, pero puede pasar que las haya dejado ocultas. Ustedes me cuentan, jóvenes, por favor. Pues entonces vamos a ver que las reformas borbónicas, a ver. Sí, puede ser. En realidad
Alexander, puede ser que anoche que las subí, yo las haya dejado, este, ocultas, pero podemos verlo ahorita. No hay necesidad de esperar que ustedes lo entren a ver. A ver. Sí, están los conservadores, liberales y neoconservadores. Esa es una de las lecturas. Ah, pero tengo que ver si la logran ver ustedes, ¿verdad? Denme un segundo. Me voy a cambiar de rol. Ahí. Ciertamente sí se pueden ver, Alexander, hasta el final. Dice Estado y Educación en América Latina a partir de la independencia, conservadores, liberales y neoconservadores. Está después del espacio para la comprobación de lectura. Y luego está la presentación del día de hoy. O sea que no hay ningún problema. Ahí tenemos las presentaciones. Espérenme, jóvenes, que ahora. Vamos a ver. Ahí está. Espérenme, Kevin. Dígame, Kevin. Licenciada, mucho gusto saludarla. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Disculpe, yo entro a su clase solo para consultarle algo. Disculpe que interrumpa su clase. Kevin, ¿dónde está? Sí, Ah, ya lo vi. perdón. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo el fin de semana estuve entrando a la plataforma, mas no vi colgado ninguna tarea hasta el día martes que me percaté de la tarea y ya la subí. Creo que la escribí, pero no sé si le llegó mi correo. Kevin, sí me llegó su correo. Si usted la logró subir, no hay ningún problema. No, fíjese que las indicaciones fueron que la comprobación de lectura se iba a subir el día lunes a las 5:30 y que ustedes iban a tener el periodo para contestarla, porque asumía yo que con hora y media era suficiente. Luego, por las mismas condiciones que se solicitaron, que se dejara mucho más tiempo, o sea, que se solicitaron desde que se ingresó a los paros, entonces yo lo dejé hasta las 11:55, ¿verdad, compañeros? No sé si se recuerdan. Por favor, Sí, soplenme. Sí, sí, licenciada. así está colocada, licenciada. Entonces se quedó hasta las 11, 55. Por eso era que no apareció cuando usted la quiso ver. Pero si ya lo subió, no tenga pena, ya la tenemos ahí. Ok, gracias, licenciada. Sí, tal vez solo pedirle al otro representante que está aquí, no sé si es Joshua, creo. No sé, perdón. Solo Joshua, tal vez nos haces favor a los que estamos en paro de tal vez mandarnos un mensajito porque es que yo sí no me enteré para nada, licenciada, y yo pues, o sea, si quiero entregar mis tareas, si quiero cumplir, pues, pero si no me entero, no sé cómo cumplir si no nos enteramos. Entonces, yo volví a revisar la plataforma. Sí, Joshua, pero no, 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 solo te estoy pidiendo un favor, no, o sea, no,
No, no, no. No, no, no es un reclamo ni nada de eso, solo de favor, pues, o sea, si se pudiera, si no, pues está bien. Le agradezco mucho, licenciada, por tomarlo en cuenta. Yo ya lo subí el día de ayer, lo subí. Muchas Gracias, Kevin. gracias. Y gracias a Joshua también por el apoyo. Sí, eh, creo que el problema estuvo que en la plataforma no aparecía, decía comprobación de lectura y les voy a enseñar. Les voy a enseñar porque para que evitemos cualquier complicación. Y también, pues sí, ciertamente, Joshua nos apoya y de verdad nos apoya un montón, pero a veces es complicado. Hoy sí podemos ver la plataforma, por favor. Sí, licenciada. Gracias. Entonces voy a comprobación de lectura. Ah, no, ahí no es. Es que estaba la lectura, aparece la lectura. No, tampoco es. Perdón, la lectura aparece. El otro oro en las conquistas, aparece en la lectura. Ay, no, espérenme. Es que sí, el error en realidad fue mío. Ustedes lo ven aquí y van a ver que aparece. Pero espérenme, voy a quitar esto para poder verlo yo también. Entonces, si yo me voy a editar, ahí estaba la indicación de que había antivalencia. Usted no vio que había una lectura, porque la lectura sí estuvo más días, Kevin. La lectura estuvo varios días, estuvo desde, si la comprobación fue el lunes, creo que la lectura estuvo como desde martes, no me recuerdo, ¿no? Entonces aquí le doy yo editar, editar ajustes, y ustedes van a poder ver qué dice. Buenas noches, compañeros, compañeras. Por este medio comparto el documento para comprobación de lectura que se llevará a cabo el día lunes 19 de septiembre. Entonces la indicación sí estaba. El problema es que, supongo yo que ese es el problema. Cuando yo le di guardar, esta indicación no apareció, sino que solo aparece el documento. Por eso es que no les apareció la indicación que era necesaria para que ustedes supieran que había comprobación de lectura. En el caso de los compañeros pues que estaban en clase, a ellos se les informó pues el día que se hizo un día antes y creo que no, se les informó lunes y jueves. Pero voy a corregir ese error que es mío para que no haya ningún problema. O sea, no debemos de tratar de evitar. Se lo agradezco mucho, licenciada, y disculpe que haya interrumpido su clase. No se preocupe, que aquí estamos para eso. Ahora, ustedes, perdón, ahora podemos ver la presentación. No, tengo que salir, ¿verdad? Para poder dejar de ver la plataforma. Compartir pantalla, ahí está. Bueno, entonces les decía que a partir de las reformas borbónicas también fueron parte de las causas externas para que se diera la lucha de la independencia. Y este es el único objetivo que tenían, era el de modernizar a España, porque no querían que ésta se quedara atrasada frente a otras naciones europeas. Otro de las causas de las luchas de la independencia también fue que de las causas externas fue la expulsión de las órdenes religiosas. Eso también fue una de las causas. La Corte de Cádiz, que como bien se recordarán, era una constitución que era liberal y con un pensamiento liberal en ese momento. Vamos a ver también que la Revolución Francesa pues fue la que jugó un papel mucho más importante
y que fue un movimiento político y social que se dio en Francia en 1789 y que dio por finalizada la monarquía absolutista. Entonces, esas fueron las causas externas. Y quizás una de las más importantes fue la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos. Esa independencia, al ver que lograban ellos independizarse, pues también motivó a que se diera la lucha por la independencia. Otro elemento importante y que debemos de tomar en cuenta es que en el caso de las causas externas era ese constante conflicto que había entre los peninsulares y los criollos, que se daba en todos los países de Hispanoamérica, y eso es importante, ¿verdad? No era un problema que se diera solo en Guatemala, sino que era un problema que se daba a nivel general y que tenía que ver con esa pelea por el poder, por querer ser ellos los criollos, tener más poder del que tenían, pero además porque ellos no tenían derecho a administrar o a ser administradores aquí, sino que eran solamente los peninsulares. Ese fue una de las causas externas en Guatemala. En el caso de México, igual vamos a ver que hubo rebelión, que hubo también de alguna forma se considera que en México había demasiada riqueza y entonces los criollos querían tener más acceso a esa riqueza, sabían que esa riqueza era solo para otros y entonces peleaban ese derecho. Esas fueron las causas específicas de México. Y en el caso de Centroamérica, pues primero el querer tener el poder al que no se podía acceder y también poder participar en las actividades políticas. Y en el caso de Sudamérica, pues el mayor problema era que al ver que hubieron rebeliones en los otros países, pues ellos también tenían ese interés por pelear sus derechos. Y aquí también una persona muy importante en esto era ay, se me fue su nombre. Pero bueno, entonces vamos a ver que estas son las causas externas e internas de la lucha por la independencia. Vamos a ver entonces que en el caso de la formación de los estados nacionales, para poder formarse los estados-nación, hubo necesidad de que pasaran estas luchas por la independencia de cada uno de estos países. De no haberse dado, no se hubieran podido formar este Estado-nación. Vamos a ver que a finales del siglo XVIII en Europa se produjo una ruptura del antiguo régimen que permitió al pueblo obtener su emancipación con respecto al Estado monárquico, basándose en un cambio de mentalidad impulsado por varias corrientes filosóficas como la Ilustración, que proponía utilizar la razón en vez de la fe, la libertad religiosa y por supuesto la separación del Estado, de la Iglesia Católica y del Estado. Porque pues al final estas instituciones tenían objetivos totalmente contrarios. Se había podido observar que la Iglesia católica pues jugaba un papel muy importante, pero también había de alguna forma había abusado también de ese poder que tenía. Tras superar la época colonial y haberse quitado el yugo de la corona española, las nuevas naciones de América Latina
que no tenían ni experiencia política ni económica para que pudiera funcionar el aparato estatal y poderse desarrollar, pero también se encontraban con una economía frágil y que estaba sustentada por dos elementos muy importantes, que eran la minería y la agricultura. No había otro, no habían otros eh, productos que se pudieran distribuir, y si habían, eran en minoría. Entonces vamos a ver que esto fue el inicio del endeudamiento de la mayor parte de los países de América Latina. Vamos a ver, como bien lo podemos leer aquí, que Alejandro Alzate define: América Latina perdió aquella unidad político-administrativo que de modo formal y precario gozara en la era colonial, y terminó por fragmentarse en 2 decenas de repúblicas independientes y divorciadas entre sí. El atraso heredado, la perduración de estructuras arcaicas, el desarrollo capitalista incumplido o insuficiente, la consiguiente generación de tendencias centrífugas de todo tipo, la dependencia externa y la acción deliberada de las grandes potencias contribuyeron poderosamente a crear y consolidar esta división que subsiste hasta la fecha. Entonces vamos a ver que claramente nos explica que realmente cada una de estos países tenían dificultad para poderse organizar y para poder administrar las mismas naciones. ¿Por qué? Pues porque se estaban heredando varias características que no les permitían poder salir adelante. Después de las distintas independencias llevadas a cabo, se vivió un periodo de inestabilidad y de desintegración social que terminaron en luchas de poder entre los intereses locales para acceder al poder. Y en muchos casos, el grupo social que pudo acceder al poder fueron los mismos grupos que ya tenían ese poder durante el periodo. Esto es importante tomarlo en cuenta. La independencia se pensó y se dio porque lo que se quería era acceder al poder y tener mejores oportunidades. Al final de cuentas, y hay varios autores que lo dicen, solo se quedó en el imaginario, porque en la realidad, pues vamos a ver que este poder siguió continuando en las mismas personas que lo tuvieron durante la colonia. Entonces, solo fue una forma engañosa de hacer creer que se iba a poder tener acceso al poder. Vamos a ver entonces entonces, para poder comprender cómo fue la influencia, se dividieron en dos, existían dos pensamientos en ese momento: el conservador y el liberador. Y entonces para poder comprender la influencia del conservadurismo en América Latina, tenemos que entender de alguna forma cómo es que funcionaba. El pensamiento conservador prioriza la prudencia ante la posibilidad de un cambio que pueda ocasionar pérdidas irreparables y difíciles de compensar. O sea, si no podemos tener ganancias, entonces mejor ni tengamos la posibilidad de hacer algún tipo de cambio. El deseo más íntimo de los conservadores es detener el camino del progreso que amenaza el orden social y tratar de aspirar a corregir ese desorden creado por las revoluciones liberales. Pensar en que las revoluciones, en lugar de contribuir a estar mejor, funcionaban para que todos esos poderes que se tienen como conservador no se mantengan. Entonces vamos a ver que
El conservador se aferra y pregona el patriotismo, la confianza en las costumbres y las jerarquías, y sobre todo en el elitismo, y aboga por la libertad, pero no por una libertad vistos como iguales todos, para nada, por una libertad donde unos tienen mayores derechos que otros. Y entonces aquí vamos a ver que el conservadurismo habla y se une, se liga de alguna forma y se puede comprender a través de un pensamiento como el darwinismo social. ¿Qué nos dice el darwinismo social? El darwinismo social es una corriente que nos dice que las personas eh, que nos dice que el hecho que se justifica, se hace natural, pero no se naturaliza, así es, se naturalizan las campañas de explotación, la imposición, la dominación, bajo el argumento que hay una supremacía occidental, que hay unos mejores que otros y que por eso es que es necesario que se exploten a las demás personas. Entonces, bajo ese argumento es que los conservadores, manteniendo ese argumento, pues intentan mantener el poder ellos. Vamos a ver entonces también que este pensamiento fue la base ideológica en todo proceso de la estructura colonial, porque la dominación se mantuvo creyéndose o haciendo creer que eran superiores los españoles a los indígenas encontrados en los diferentes espacios o en los diferentes países de América. En el proceso de independencia de todas las colonias españolas, vamos a ver que la élite conservadora española aprovechó la coyuntura política que estaba viviendo y mantuvo sus privilegios, asegurándolo mediante procesos legislativos donde ellos se favorecían. En ningún momento estuvo pensado poder darle, ver al otro como igual, sino en todo momento se pensó en verlo como inferior o diferente. Ellos, con tal de no perder los privilegios que tenían, supieron adaptarse, se adaptaron y se aliaron con los nuevos grupos de poder. Y entonces aquí surgió una nueva clase dominante que al final fue integrada por los conservadores y por los liberales. Entonces, esa idea de que podíamos, que un grupo podía beneficiar a otro, se quedó, como bien se lo dije, solo de alguna forma en un proyecto que no se cumplió. El proyecto conservador en América Latina se opuso a todos los avances de la tolerancia religiosa, como a las reformas que promovían las expropiaciones de las propiedades eclesiásticas, ya que ellos creían que así como se debía de hacer una legislación para promover un orden social, era necesario crear un orden espiritual. Entonces, era tan importante, era tener leyes que regularan cómo debían comportarse o normativos que regularan cómo debían de comportarse los seres humanos, pero también leyes religiosas que dijeran qué era lo bueno y qué era lo malo para mantenernos oprimidos de alguna forma o para mantener oprimida a la población de alguna forma. Estas características se pueden apreciar en todas las sociedades después de la independencia, desde México hasta América del Sur. Asimismo, el intento de distribuir la tierra, la libertad de culto y el desarrollo político eran amenazas para el orden tradicional que se había
legitimado por 3 siglos durante la colonia. Estas ideas que eran promulgadas por los liberales latinoamericanos constituyeron una amenaza para el orden conservador, por lo cual la Iglesia trató de detener el liberalismo a través de acciones como excomuniones y sanciones morales. Por supuesto, pues estos no en ningún momento fueron afectados, no, al no tener esa creencia o ya teniendo esos pensamientos liberales, no era algo que les afectara. Con las sanciones que la Iglesia había tenido y asimismo con todos esos privilegios que había mantenido durante la colonia, se alió con las clases dominantes para poder continuar con esos privilegios. Vamos a ver entonces que Miguel Lizarde nos menciona que los dice, Miguel Lizarde nos decía que los conservadores no tenían más ideología que la simple reiteración y defensa de la herencia colonial. Entonces, ellos tenían ese pensamiento. Vamos a ver entonces que en el caso de los liberales, que llega a América como un pensamiento filosófico a través de aquellos intelectuales criollos latinoamericanos que tenían la oportunidad de ir a hacer estudios a Europa, también tenían la idea de reivindicar la libertad. También vamos a ver que ellos tenían como el mayor postulado o uno de sus postulados, no solo era el de la libertad, sino también era el de la separación o el distanciamiento entre el Estado y la Iglesia, ya que pues ellos decían que, y como bien lo sabemos, el interés no es precisamente, no están divorciadas la Iglesia y el Estado. A ver, déjenme leer, hasta ahorita vi su pregunta. Dice, de acuerdo a las lecturas que realizamos, había de alguna forma una solicitud de que estos abusos que los españoles cometían en contra de las mujeres en América no se dieran, pero no se pudo controlar. Fue algo que no se pudo controlar, ya que a pesar de que las denuncias, como se recordarán, lo hablamos durante las clases de la conquista durante la invasión, fue muy común los abusos en contra de las mujeres, las violaciones, el que cuando se casaba alguna mujer, o se unía el primero en tener una relación con ella era pues el dueño, él era el comendador. Entonces eso era algo muy, muy común, pero no pudieron manejarlo, compañero. Fue un tema que no pudo Alexander, no lo pudo manejar la iglesia, y por supuesto la iglesia no hizo nada. Ellos fueron también responsables de estos hechos, y también por esto es que vemos aquí en la creación del Estado-Nación que los abusos se seguían dando. Por eso es que estaban de alguna forma estaban pidiendo que se distanciara el Estado y la iglesia, porque no se cumplía con el objetivo. De alguna forma era mantenernos pasivos, no oprimidos. Pues vamos a ver entonces que... Gracias, licenciada.
Sí, gracias. Sí, Enrique. También se habla mucho de eso, de que el clero también pues abusaba de las mujeres y también tenemos que tomar en cuenta que muchos de los religiosos no eran religiosos porque ellos lo quisieran ser, entonces, eh, sino que eran religiosos porque eran por obligación, porque era una forma eh, de prepararse, digamos, y no tener que, eh, eh, bueno, trabajar, pero muchos no tenían la vocación, esa es la palabra, no había vocación para ser sacerdotes, sino que ellos los llevaban y los obligaban a hacerlo, ¿no? Eran decisiones que se tomaban por parte de los familiares, de la familia. Y por eso es que ellos, pues al final de cuentas, no respetaban eh, a las mujeres. Gracias, Enrique. Vamos a ver entonces que en la búsqueda de la libertad, los individuos y las naciones dieron origen al distanciamiento del catolicismo. Era la necesidad de vender, era no solo esa necesidad de distanciar la iglesia y el Estado, sino también de comprar y vender sus productos, de intercambiar sus bienes y sus servicios. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver también que los liberales buscaban que hubiera una religión laica que pudiera representar el ideario de la nación. Y entonces aquí vamos a ver un elemento muy importante. Dejaron de ser importantes los dejaron de ser importantes los, eh, los santos para pasar a ser importantes los héroes en las diferentes, en los diferentes conflictos que se daban. Y entonces vamos a ver que ya los héroes antes eran los santos, ahora van a ser los hombres quienes peleaban valerosamente por cada una de las naciones. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. También los liberales impulsaron otras reformas, tales como la libertad de prensa y de pensamiento, pero estas reformas, al igual que los conservadores, eran excluyentes porque pensaban que solo era la élite la que estaba en capacidad de ejercer. O sea, ellos eran los únicos que tenían derecho a expresar lo que pensaban y lo que sentían. Los indígenas, los negros o otros, los afrodescendientes o otros grupos de las poblaciones no tenían derecho a expresar lo que sentían. Igual vamos a ver que entonces había una educación liberal, hubo un proceso de secularización del Estado, se atribuyó el deber de la función educadora, era el Estado el que tenía que educar a la población. Vamos a ver que aquí uno de los mayores problemas es que las clases bajas no tuvieron acceso a esa educación, ¿sí? No fueron beneficiadas con esas políticas que se pensaron, sino que por el contrario, pues a quienes se les dieron era una transmisión de valores patrióticos y nacionales. Vamos a ver también que se dio una homogeneización social y cultural. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre la diferencia entre el liberalismo y el conservadurismo? Los liberales están representados por sectores sociales emergentes,
la burguesía agrícola, el bajo clero, los mandos medios y los bajos del ejército. Mientras que el conservadurismo estaba representado por lo tradicional, la aristocracia terrateniente, el alto clero y las altas jerarquías del ejército. En el liberalismo se optaba por formas federales de organizar territorialmente el Estado, mientras que en el conservadurismo se inclinaban por el centralismo en el ejercicio del poder político, como remanente de la tradición monárquica. Y si nosotros vemos y podemos analizar, nos vamos a dar cuenta que el conservadurismo era de alguna forma mantener lo que se había, como se había vivido durante la colonia. Por eso era el conservadurismo, conservar esas mismas características, porque al final de cuentas eran las que les permitían mantenerse en el poder. Asimismo, los liberales proponían la abolición de los privilegios, que ninguno tuviera privilegios, sino que todos fueran tratados como iguales. Por supuesto, es claro, importante tomar en cuenta que se hablaba de ser tratados como iguales, pero no todos eran vistos como iguales. Eso es muy importante. O sea, los liberales hablaban de eso, pero en la práctica tampoco era que se diera. Proponían la consolidación o profundización de los privilegios heredados de la colonia. Los conservadores eso querían, que se mantuvieran los mismos privilegios que ellos habían heredado desde la colonia. En el caso del liberalismo, vamos a ver que proponían la supremacía de la autoridad civil, así como la separación de la iglesia y del Estado, y en sus vertientes más radicales eran profundamente anticlericales. Esa era una de las, si vemos, era una de las características más importantes. Mientras que los conservadores identificaban el poder de la iglesia con el poder del Estado, porque ellos consideraban, como lo dijimos hace algunos minutos, que mientras ellos mantuvieran mientras ellos tuvieran normas, una constitución de cómo normar a la población, pues también podían mantener a la población tranquila, oprimida, con este pensamiento del pecado, ¿verdad? Que es lo importante. Asimismo, los liberales se inclinaban por la ampliación y el ejercicio de las libertades, mientras que los conservadores hablaban de la restricción de las libertades para el pueblo. El pueblo no tenía libertades. La Iglesia Católica, como lo hemos hablado, pues tenía el pensamiento liberal y la religiosidad estaban divorciados gracias a la secularización del Estado, pero también los distintos líderes de la independencia y las élites reconocían la religión como una realidad y una necesidad para la sociedad. Vamos a ver que a pesar de que se hablaba de que no era bueno que estuvieran unidos, pues siempre se pensaba que también era necesario mantenerlo. Y esto lo hablaba hasta este señor, se me olvidó. Bueno, entonces vamos a ver esto. Había Simón Bolívar era el que también lo decía, y él decía que era necesaria la religión para la estabilidad política. Él se oponía a la idea de una religión estatal, o sea, no quería, Simón Bolívar no hablaba de una religión como un catolicismo oficial, pero sí creía que era necesario que el Estado garantizara la libertad de religión. Los que quisieran ser católicos o quisieran ser de otra secta religiosa, pues podían serlo. Realmente lo que necesitaban era legitimar moralmente los hechos para que estos pudieran tener un efecto.
Este, entonces vamos a ver que las distinciones económicos de la iglesia, eliminando el 10 por parte de los gobiernos liberales. De los préstamos realizados por la iglesia. La educación pasó a manos del Estado para convertirla en una herramienta para incluir a las masas en el nuevo proyecto de la nación. Se dice que la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y Estado eran el matrimonio infeliz. ¿Por qué? Pues dentro del Estado conservador, la Iglesia jugaba un papel muy importante con relación a las masas sociales, ya que proporcionaba obediencia, consuelo, conformismo ante una realidad social que era difícil para las clases dominadas. Entonces, como bien lo dijo, como bien se acaba de decir, era necesaria la iglesia, tenía mucho poder, pero era necesaria porque mantenía a la población obediente, le daba consuelo ante sus penas y también pues era conformista, y creo que de alguna forma nosotros continuamos con estas características. Hablamos mucho de que muchas de las características que tenemos, no solo a nivel de organización y de administración, vienen desde la colonia, sino también esas formas de ver la vida también vienen desde esos estados que hemos interiorizado, porque somos obedientes, porque buscamos consuelo en la religión y porque somos conformistas. Quizás ustedes jóvenes, la gran mayoría, pero me quiero ver, ¿cuántos años jóvenes? Jóvenes aún, es que ustedes sí son jovencitos, realmente muy jovencitos, entonces quizás ya no son tan conformistas, quizás ya no son tan obedientes, y no buscan consuelo en alguna de las diferentes sectas religiosas que hay. Pero muchos de sus abuelos, muchos de sus papás, muchos de los adultos mayores que existimos en este país y en muchos países de Latinoamérica, si seguimos con esas características de personalidad, siendo obedientes, siendo conformistas, porque era lo que permitía que las personas dominadas en ese momento, pues es esa idea de que pues aquí me puede ir mal toda la vida, pero cuando llegue al cielo, pues me gané el cielo, por más mal que me haya ido, me gané el cielo. Entonces, vamos a ver que esta relación iglesia-estado fue determinante para que dentro del periodo conservador no pudiera entrar a la modernidad, y fue también el fomento a las estructuras coloniales. Para los conservadores, la iglesia debía ser el centro de la vida social nacional, lo que permitió que a inicios del siglo XIX grandes exponentes de esta ideología y con el apoyo de la iglesia dominaran la escena política. Entonces, entre ellos Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata, Rafael Carrera en Guatemala, Antonio López de Santa Ana en México y José Antonio Páez en Venezuela. Entonces, hombres muy religiosos que buscaban de alguna forma mantener, más que religiosos, creyentes, aparentemente, que buscaban mantener el poder. La Iglesia Católica, con tal de mantener sus privilegios y el monopolio al que estaba acostumbrado durante la colonia, apoyó a gobiernos dictatoriales,
siempre privilegiando a los sectores más poderosos de la sociedad y callando las distintas violaciones sufridas por los pueblos indígenas y mestizos. Creo que esta es la respuesta a la pregunta que me hizo el compañero. Mantuvo, Alexander, la Iglesia Católica mantuvo silencio, no fue solo durante la invasión, fue después, durante la invasión, durante la colonia, durante la independencia, mantuvo, se mantuvo callada para poder tener los privilegios que gozaba, o sea, no querían perder esos privilegios. Y eso es, bueno, un tema muy interesante que creo que si seguimos viendo, habrán algunos sectores que todavía. También vamos a ver que durante el conflicto armado interno, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante que no fue precisamente de conformismo, de mantenerse callada, sino totalmente diferente, reclamaba los derechos de las diferentes poblaciones. Ya no fue igual, ya no fue lo mismo, sino que durante el conflicto armado interno en Guatemala, nosotros podemos asegurar que la Iglesia Católica en Guatemala jugó un papel importante, igual que en El Salvador. La nueva prosperidad y el creciente prestigio del liberalismo tenían, sin embargo, sus detractores, y en particular, pues era la Iglesia Católica, pues por desempeñar un papel conservador, se oponía a las reformas liberales y defendía los privilegios, por supuesto, si ellos eran los que estaban más beneficiados. Asimismo, todos los intentos de liberalismo siempre estuvieron evitados por la Iglesia. Durante el proceso de independencia, la Iglesia se había debilitado bastante y las nuevas naciones estuvieron alejadas de Roma. Con la estabilidad a mediados del siglo XIX, la Iglesia, reconstituida con muchos sacerdotes extranjeros, se volvió muy combativa y pública en su defensa de un orden social que conservara numerosos elementos de la cristiandad. Era lo que les decía. Ya a mediados del siglo, pues entonces ya ellos empezaron a pensar en exigir los derechos de los otros. ¿Cómo se construyó entonces todos estos elementos de los que les he venido hablando son los que van dando paso al Estado-Nación? Cuando nosotros hablamos entonces de un Estado, estamos hablando de es una categoría política, una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado. Ese es el Estado. Y la nación es ese grupo de personas que vive al interior de ese Estado. Pero ese grupo de personas, para formar una nación, pues tienen que tener rasgos comunes. El idioma, la religión, el grupo étnico y la tradición compartida. Vamos a ver que la nación precede al Estado cuando existe un grupo de humanos que poseen rasgos comunes. Cuando los grupos que se organizan políticamente, surge el Estado para darle sustento y continuidad y territorio a esa comunidad informal. Por lo general, el Estado es el que crea la nación porque dispone de esos recursos políticos, el territorio definido y el conjunto humano, que básicamente está dotado de un idioma en común. Vamos a ver que a inicios del siglo XIX empieza un proceso de homogeneización cultural e identitario, ya que al estar dos grupos de individuos, el grupo dominante trata de imponer su cultura y su forma de vida por medios ideológicos. ¿Cuáles fueron estos medios ideológicos?
el cristianismo. O sea, al llegar los invasores, los españoles a América, lo que llegaron primero, aparte de la explotación, el abuso a sus mujeres, la violencia y todos los elementos que nosotros ya vimos que ejercieron en contra de la población, vamos a ver que también se les trató de homogenizar, diciéndoles que todos éramos cristianos, hijos de Dios. Eso fue un elemento eh, eh, importante, además que fue un elemento que se dio a través de la fuerza, ¿sí? A través de golpes. Igual, vamos a ver que esta forma, este medio ideológico que fue el cristianismo, que fue por la fuerza, que fue la conquista y que fue a través de un sistema económico, que fue la usurpación de sus tierras. Para estos liberales, el ideal de nación era la que estaba representada por las sociedades modernas, como la europea o la norteamericana, lo cual dio origen al racismo, a la discriminación y a la exclusión social. Para esas personas no había más estándares. La persona que era, que era vista como ser humano o que era vista como parte de la nación, era aquella que cumplía ciertos estándares. Y esos estándares tenían que ver con ser europeo o con el parecerse al europeo. Vamos a ver también que siendo el Estado una categoría política, se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Normaliza la vida de sus habitantes, es quien le va a decir qué derechos y normas debe seguir, qué forma de castigo le van a imponer a partir de si tiene alguna falta, también le va a decir cómo satisfacer sus necesidades como la educación, la salud y la seguridad, y también cómo puede habitar y coexistir con los diferentes grupos con los que convive. La formación del Estado-Nación fue constituida a través de un largo proceso. Lo que intentaba era reforzar los rasgos homógenos, como las identidades. Las identidades esperando que tuvieran el mismo idioma, la misma religión, la misma pertenencia étnica. En América Latina se impulsó la creación de un Estado sin importar que dentro de ese Estado habían diferentes naciones, porque no convivían personas que hablaran el mismo idioma, que pertenecieran al mismo grupo étnico, sino que habían personas de diferentes grupos, de diferentes grupos étnicos y con diferentes idiomas, con diferentes creencias religiosas. Por supuesto, a ellos eso no les importaba. Vamos a ver entonces que el objetivo de este Estado, este Estado promovió el racismo estructural a través de varias ideologías y además creó un divisionismo entre el indio y el mestizo, lo que llevó a que estos dos grupos se sintieran excluidos, porque por supuesto no eran tomados en cuenta en lo que era, en ninguno de los derechos que ellos estaban poniendo para sí mismos. La nación supone un fuerte sentido de pertenencia, una identidad que da por sentada la existencia de lealtades diversas. Así fue como surgió el nacionalismo, como una fuerza ideológica fundamental. Algunos hablan del paso del instinto nacional a la conciencia nacional forjada en las luchas o la resistencia frente a otras naciones. El nacionalismo es una forma de identidad
total con atributos que tienen una función integradora. Surgen cualidades o imágenes que imaginan una nación eterna acompañada de figuras históricas, festividades, banderas, himno, monumentos y monumentos conmemorativos. Si nosotros nos vamos específicamente a esto que les acabo de decir, a esas cualidades que nos hacen ser parte de una nación, podríamos decir que como guatemaltecos, en general, nosotros tenemos tenemos elementos que son comunes para todos. Y que casi que todos los elementos son comunes para todos, pero que los aceptemos como comunes para todos, esa es otra cosa totalmente diferente. O sea, no es que nos sintamos parte de este país, no todos nos sentimos parte, o no todos se sienten parte, algunos sí, algunos no, pero eso tiene que ver mucho con las características y tiene que ver cómo fue pensado el Estado-Nación. Esa es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos analizar. Vamos a ver que al inicio de la segunda mitad del siglo XIX empezó en América Latina las contradicciones de las independencias. Y por supuesto tenía que ver con que el poder que existía, el poder que siguió siendo solo para unos, ciertos grupos mantuvieron el poder y también se beneficiaron de esto. A pesar de que los liberales tenían el control estatal, aún tenían la mentalidad colonial y proteccionista, al negarse y tener miedo del progreso y del futuro, por lo que prefirieron seguir con una economía basada en la explotación del campesino por medio de la minería y de la agricultura, lo que contribuyó a que los avances tecnológicos logrados por la revolución industrial no produjeran beneficios económicos locales, sino extranjeros. Este miedo al futuro y al progreso, que era característico de los conservadores, influyó determinantemente para que América Latina, a pesar de tener los recursos necesarios para entrar al capitalismo, pasó a ser solo conformarse con ser exportador de materia prima. Ya a mediados del siglo XIX, el Estado-Nación fue considerado por parte de la élite como la única institución capaz de crear orden y progreso, para lo que necesariamente era necesario crear ejércitos profesionales y, por supuesto, una legislación que excluyera a las masas de las decisiones políticas, por lo cual era necesario crear un instrumento jurídico encargado de legitimar estas acciones, un documento, y este documento fue la Constitución. La lucha de intereses y la ausencia en la formación de los grupos hegemónicos produjo una verdadera avalancha de constituciones que debía conseguir el ansiado equilibrio. Vamos entonces a ver que en cada una de estas nuevas naciones habían particularidades. Hubieron países que pudieron tener una integración sociocultural adecuada, como es el caso de Argentina, Uruguay y Venezuela, mientras que otros países que poseen una herencia débil, democrática, burguesa, como es el caso de México y Perú. Asimismo, vamos a ver que hay homogeneidad sociopolítica y cultural. El caso de Argentina y Uruguay fue positiva porque no tuvieron que lidiar con el problema de asimilación del indígena, sino porque permitieron la inclusión de los colonos europeos. Vamos a ver también que las dificultades u obstáculos que tuvo el Estado para afianzarse de forma completa y el medio que utilizó para lograrlo, vamos a ver que fue el caso de Argentina, Uruguay, Costa Rica,
que tuvo una relativa estabilidad y utilizó el sistema educativo que permitía la reproducción de las ideas de la nación, mientras que en el caso de Guatemala y el Ecuador se necesitó utilizar medios represivos para afianzar el Estado. La influencia de la Iglesia en la sociedad y el Estado en Guatemala influenciaron en las políticas sin ocasionar algún tipo de conflicto entre estas facciones. Mientras que en México y en Colombia sí hubieron conflictos entre el Estado y la Iglesia, y mientras que en países donde el Estado ya tenía la capacidad de cumplir las funciones sociales que realizaba la Iglesia, como fue el caso de Chile, Uruguay y Argentina. No, este conflicto no culminó en guerra. Importante es hablar de que existe un racismo estructural que no podemos decir que viene desde la colonia, porque durante la colonia, de alguna forma, se trató a todos por igual. Por supuesto, los criollos pues tenían un trato diferente, pero en el caso de este racismo estructural, nos damos cuenta que empezó después de las luchas por las independencias. ¿Por qué? Pues porque se empezó a tratar al indígena y a lo afrodescendiente de formas desiguales. Se le trató, se le excluyó en diferentes momentos y no fue solo en ese momento. Vamos a ver que esto es un elemento que no lo podemos pensar solo como exclusión en algún momento, sino que lo tenemos que ver que se le obligó a asumir una religión, se le obligó a trabajar, se le obligó a hacer trabajos forzados. También vamos a ver que no se respetó el derecho de tener su propia identidad. Entonces hay un racismo estructural. Este racismo estructural, como lo dice Guillermo Pineda, tiene que ver con la forma en que tratamos a los demás, al otro, en este caso al indígena, pero que además se reproduce o se repite o se sigue naturalizando como lo más normal y se ve en la vida diaria. Muy bien. Supongo que están cansados, pero si alguien tiene una duda o pregunta, es un buen momento para hacerla, que todavía tenemos unos minutos. Muchísimas gracias por su atención. La presentación ya está en la, ¿en dónde? A ver, díganme ustedes, ¿dónde está la presentación? Ya está en la, déjenme tomar ya está en la plataforma, así que no hay ningún problema. Dígame, por favor, Ilse. Buenas noches, licenciada. Solo para estar segura, el darwinismo fue un movimiento, ¿verdad? Que se dio entre la época del colonismo, ¿verdad? Así es. El darwinismo no se dio durante la colonia y es una corriente que sirve para justificar, es una corriente filosófica que nos dice que los seres humanos, que hay una diferencia entre el blanco y las otras personas de los diferentes grupos étnicos, que son diferentes porque hay superioridad. Eso es, no es que se diera durante la colonia, se dio por supuesto, pero no es que haya iniciado. Es una corriente filosófica que naturaliza o justifica el hecho de que los españoles
vinieran a invadirnos y y que cometieran abusos en contra de la población. Muchas gracias, licenciada. Es un gusto. ¿Alguien más? Espérenme que estoy. Miren, hoy es 22, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Hoy es 22 de septiembre, Sí, ¿o no? licenciada. Sí, licenciada. Sí. Es que no sé por qué. 22, 22. Muy bien, porque estoy perdida. Muy bien, a ver, aquí dice, gracias, plataforma, gracias Joshua. Es que ya se me olvidan las cosas, chicos. Muy bien, entonces, si ya no hay dudas, preguntas, yo agradezco la paciencia y la tolerancia, el apoyo para estar el día de hoy y los días que me han acompañado en las clases. Muchísimas gracias y hasta la presentación. Prometo poderme poner a trabajar en, en sus trabajos para ponerlos al día y que tengan siquiera una tarea semanal y no corramos a fin de mes. Sí, porque les cuento, nos quedan, a ver, ahorita ya no, 2, 4, 6, 8, 8, 10 clases, pero quitemos las de 20 de octubre, no nos vemos. Entonces, nos quedan 9 clases, así que nos tenemos que poner, aunque en realidad, si ustedes van a su programa, les cuento, ya casi que terminamos los temas, ¿ya se dieron cuenta? Fíjense que ya yo estaba preocupada por los temas, lo que estamos atrasados son en los trabajos, pero en los temas, ahorita vimos la formación de los estados nacionales, conservadores y liberales, y la separación la formación de los estados nacionales, luego los conservadores y liberales, la separación de la iglesia y el estado. Para el próximo lunes vamos a trabajar las clases populares y la abolición de la esclavitud. Y ya solo nos quedaría la cuarta unidad y se terminó. O sea que vamos a terminar a tiempo. Lo que también les voy a organizar son las lecturas para su examen parcial, que es, wow, la tercera, no es la otra semana, pero la siguiente, el 6 de octubre. Ténganlo en cuenta, por favor. El examen parcial es el 6 de octubre. Ah, pero es que es una semana, ¿verdad? Entonces es la semana del 6, 5, 4, 3, del 3 al 7 de octubre. 3, 4, 5, 6. Sí, pues del 3 al 7 de octubre. Ah, bueno, muy bien. ¿Está bien, jóvenes y jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces, que tengan una muy buena noche, descansen, duerman, que está lloviendo y uno puede descansar. Así que pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches, Feliz licenciada. noche. Feliz noche, Alexander. Buenas noches, Gabriela. Beverly, buenas noches.